Buenas tardes, jóvenes del primer grado de educación secundaria de Divino Maestro. Hoy día vamos a ver un tema elaborado por los docentes del área de ciencia y tecnología denominado niveles de organización de los seres vivos. Bueno, acá tenemos un dibujo donde está una célula, un tejido, un órgano, un sistema o aparato. La pregunta es, para responderlo mentalmente, ¿qué título colocarías a este dibujo? ¿Por qué? Continuamos. Tipos de organismos según el número de células. Hay seres vivos que están formados por una sola célula, a eso les llamamos los organismos unicelulares. Como hay seres vivos que están formados por más de una célula, incluso hasta millones de ellas, a eso lo denominamos los multicelulares o también conocidos como pluricelulares. Vamos a los organismos unicelulares. Entonces son aquellos que están formados por una sola célula. Esas células pueden ser células procariotas, como en el caso de las bacterias, o pueden ser células eucariotas, como en el caso de los protistas o también llamados protozoarios, y algunos hongos unicelulares, como en el caso de las levaduras. Las células procariotas son las más antiguas del planeta. Nuestro planeta más o menos se originó hace 4.500 millones de años, pero la vida empezó hace más o menos 3.800 millones de años. Y la primera célula en aparecer justamente fueron las células procariotas. Estas células, su organización es la más sencilla y no poseen muchas estructuras celulares. En el caso de los organismos eucariotas unicelulares, estos sí presentan ya estructuras celulares llamadas organelos. Cuando entremos a la célula, vamos a entrar con más detenimiento. Tipos de organismos según el número de células. Ahora veamos los organismos pluricelulares, o también hemos dicho que se llaman multicelulares. Se formaron a partir de las células eucariotas hace aproximadamente 600 millones de años. O sea, son más recientes que las células procariotas, ¿no? La organización pluricelular trajo enormes ventajas para los organismos. Por ejemplo, ¿qué ventajas hacen que un ser vivo sea pluricelular? La muerte o deterioro de una célula no implica la muerte de organismo, ya que puede estar, esta célula que ha fallecido o ha muerto puede ser reemplazada por otra nueva. Veamos el caso de nosotros. Todos los días están falleciendo miles de células en nuestra piel, pero eso no significa que hemos muerto. Más bien esas células que han muerto son reemplazadas por células nuevas. Otra ventaja para los organismos pluricelulares. La condición pluricelular permitió a estos organismos defenderse con más facilidad del ataque de los depredadores y atrapar alimentos de mayor tamaño. Entonces, todo ser vivo que es pluricelular implica, ¿no es cierto?, miles, millones de células. Por lo tanto, su tamaño va a aumentar y tiene más facilidad para buscar o atrapar su alimento y defenderse de depredadores. ¿Qué inconveniente nos da la aparición de organismos pluricelulares? La enorme dificultad para la llegada de alimento es el principal inconveniente, ¿no? No solamente el alimento, también el agua y gases respiratorios a las células que se encuentran en el interior de un organismo. Por ejemplo, cuando nosotros respiramos, el oxígeno que viene del aire va a llegar a nuestros pulmones. La intención es que ese oxígeno llegue a todas las células de nuestro cuerpo para que éstas puedan respirar. Entonces, esto es una enorme dificultad porque tiene que llevarse, ¿no es cierto?, ese oxígeno a través de todo el cuerpo. Y eso tiene que hacerse de alguna manera a través de otras células especializadas en el cuerpo de ese individuo. ¿Qué significa esto de acá? Que esa dificultad en la actualidad está siendo superada gracias a que los organismos pluricelulares han formado tejidos, órganos y sistemas de órganos para que la persona o el individuo, en este caso el ser vivo, pueda tener vida gracias a esa complejidad de células multicelulares. Entonces, los seres pluricelulares fueron especializándose y volviéndose más complejos a lo largo del camino evolutivo. Esto provoca la formación de los tejidos, los órganos y los sistemas. ¿Quiénes son seres pluricelulares? Todas las plantas, todos los animales. ¿Quiénes más son células o seres pluricelulares?
las algas pluricelulares y los hongos pluricelulares. ¿No? Entre las algas pluricelulares, por un ejemplo, es el mococho. Dentro de los hongos pluricelulares, ahí tenemos las setas, esos hongos que tienen como una especie de sombrerito, y también tenemos a los mohos, ¿no? Que crecen en los alimentos. Ahora veamos los tejidos, los órganos y los sistemas. En algunos organismos pluricelulares, como los hongos, las células se encuentran unidas, pero no existe una división del trabajo. ¿Qué significa esto de acá? Que si yo analizo, por ejemplo, un hongo que ha crecido en un pan, todas las células del hongo, que es pluricelular, son idénticas. No hay una especialización de tejidos, como se dice. Todas las células son iguales. Por lo tanto, a pesar de encontrarse reunidas, cada célula funciona de manera independiente. Por el contrario, las plantas y los animales están formados por células ya especializadas, las cuales se encuentran organizadas dependiendo de su función, formando tejidos, formando órganos e inclusive hasta sistemas. Lo anterior evidencia una clara división del trabajo que favorece la eficiencia en la realización de las funciones vitales en estos seres vivos multicelulares. ¿No? Analizando el dibujo que tenemos acá. Acá hay una célula epitelial. Esas células epiteliales se unen para formar un tejido. Estas células epiteliales las encontramos en diferentes órganos del cuerpo, por ejemplo, en el estómago, en la piel, en el corazón, en los vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. En el caso del estómago ya es un órgano. Ese órgano tiene una función específica dentro de la digestión. Pero no forman, ¿no es cierto?, el único órgano de la digestión. Hay otros más. Y estos forman un sistema, el sistema digestivo, que en coordinación tienen una función en general todos sus órganos. Veamos los tejidos. ¿Qué son los tejidos? Agrupaciones de células que se asocian y trabajan en común para realizar una función determinada. ¿Ya? Son células que tienen el mismo origen y realizan la misma función. Por ejemplo, el tejido epitelial está formado por células que tienen la función de proteger las diversas estructuras internas del organismo en el caso de los animales. ¿No? Tenemos tejido epitelial en la boca, en la misma piel hemos comentado, en el intestino, en los riñones, etcétera, etcétera. Son tejidos de revestimiento. Pero no es el único tejido, ¿no? Hay otros tejidos. Por ejemplo, tenemos el tejido muscular, el tejido nervioso, el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el tejido adiposo. Es en el caso de los animales. En el caso de los vegetales también tienen sus tejidos. Por ejemplo, hay un tejido de protección epitelial como el tejido epidérmico, el suberocorcho. Hay otro tejido de funcionamiento en las plantas como son el tejido parenquimático, ¿no? Ahí hay parénquima de reserva, parénquima clorofiliano. También hay tejido de crecimiento en las plantas que se llama el tejido meristemático o meristemos. Y hay tejido de conducción para llevar, ¿no es cierto?, la savia bruta, la savia elaborada. Ahí tenemos al xilema, al floema. Ahora veamos los órganos. Si los tejidos son agrupaciones de células, ¿qué son los órganos? Los órganos son ahora agrupaciones de tejidos que trabajan coordinadamente para realizar una función en común. Por ejemplo, se une el tejido epitelial que protege determinada estructura en el cuerpo con el tejido muscular liso, con el tejido sanguíneo, con el tejido nervioso, con el tejido adiposo, con el tejido glandular y pueden constituir un órgano como es el caso del estómago. El estómago tiene la función de contribuir con una parte de la digestión de los alimentos. Otros órganos que tenemos en el cuerpo son los órganos de los sentidos, del corazón, las manos, el riñón, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto sería en el caso del ser humano, incluso los animales. Pero las plantas también tienen sus órganos, como el caso de las hojas, las flores, el fruto, el tallo, la raíz. Aunque el fruto proviene de la flor, pero son órganos de las plantas, también tienen sus órganos. Ahora, si las células se unen y forman tejidos, y los tejidos se unen y forman órganos, ¿qué formarán los órganos? Ah, forman los sistemas, ¿no? Entonces, ¿qué son los sistemas? Son agrupaciones de órganos que trabajan en equipo para realizar una función en común. Por ejemplo, el estómago, con la boca, con el esófago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, el páncreas,
van a conformar el sistema digestivo, que tiene la función de fragmentar los alimentos para liberar los nutrientes que se encuentran en ellos, y estos de acá pueden ser conducidos a las vías circulatorias, al torrente sanguíneo. Otros ejemplos de sistemas que tenemos en el caso del ser humano son el sistema respiratorio, el sistema urinario, el sistema circulatorio, el sistema endocrino, el sistema óseo, el sistema muscular y el sistema nervioso. Cuando todos los sistemas se unen en un ser vivo, como en el caso de un animal, van a formar un organismo vivo, en este caso sería el ser humano. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes pueden tener hasta sistemas? Aquellos seres que son complejos, que tienen muchas células, como los animales. Las plantas no llegan a tener sistemas porque las plantas solamente llegan hasta el nivel de órgano. Y esos órganos forman al individuo, que es la planta. O sea, no todos los seres vivos van a tener ese mismo grado de complejidad, en otras palabras. El nivel organismo, de manera general. ¿Un organismo es un individuo o es un ser vivo? Recuerden que esos seres vivos pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares, ¿no? Unos más simples, más sencillos, otros más complejos. Entonces, un organismo desde el punto de vista biológico es un ser vivo que posee una organización interna que le permite realizar las diferentes funciones vitales, en otras palabras, que tenga vida, de tal manera que actúa y funcionan por sí mismos sin perder su nivel estructural hasta que éste muere. Entonces te proponemos una actividad donde tú tienes que observar y relacionar uniendo con una línea el siguiente dibujo o esquema, y tienes que ordenar los niveles de organización celular desde el más simple al más complejo, escribiendo los números del 1 al 5 en los círculos correspondientes, ¿no? El más simple, el número 1, el más complejo, lógicamente el número 5. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.